A través de un juicio de amparo podemos combatir un acto arbitrario de la autoridad o impugnar una norma que viole nuestros derechos fundamentales. Este recurso legal se puede promover en distintos momentos y contra diversos actos. Hoy hablaremos del amparo contra actos en juicio de ejecución irreparable. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Hoy en Escuela Judicial conversaremos con Miguel Bonilla López, abogado por la Escuela Libre de Derecho, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. En el Poder Judicial de la Federación ha desempeñado los cargos de actuario judicial, secretario de tribunal colegiado. En 2010 fue designado juez de distrito y desde 2018 desempeña el cargo de magistrado de circuito. Nuevamente le damos la bienvenida al magistrado Miguel Bonilla. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado en esta oportunidad. Antes de que comencemos a platicar sobre este libro, me gustaría, para darle un contexto a quienes no son especialistas, ¿no?, y que nos siguen a través de Justicia TV, ¿qué es el juicio de amparo, ¿no? ¿Qué actos se impugnan? ¿Por qué es la herramienta por excelencia, ¿no?, para la protección de derechos? Sí, bueno, el amparo es un juicio. Esto significa que tiene que ver con jueces, tiene que ver con partes, pero es un juicio muy particular. Tiene como misión el establecer la solución a una controversia, a un conflicto, a un litigio que se da entre un particular y a un agente estatal, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de los poderes judiciales, siempre que se considere que un acto de estos órganos es lesivo de los derechos fundamentales de un individuo. Entonces, el juicio de amparo es, sí, como su nombre lo dice, un juicio. Tiene que ver con resolver una controversia, tiene que ver con la existencia de un juez, un tercero imparcial, que decide a qué parte le asiste la razón, tiene que ver con partes, tiene que haber, vamos a llamarlo de esa manera muy lata, un actor, un demandado, por decirlo de esa forma. Pero, repito, tiene como particularidad que es un litigio acerca de la violación de derechos. Si un acto cometido por una autoridad violenta cierta clase de derechos que tenemos como fundamentales, de rango máximo, que están previstos en nuestra Constitución o en los tratados internacionales de los que México es parte. ¿Cuál es el propósito? Pues establecer si hubo esa lesión al derecho. Si la hubo, entonces se concederá el amparo. Y esa sentencia va a ser prácticamente como un escudo que permitirá al individuo, a la persona que hubiese ganado, que hubiese resultado victoriosa en esa contienda, pues esgrimirlo frente a la autoridad y decirle, basta, no me sigas perjudicando. Si por el contrario pierde porque se estima que no tiene razón, que no hubo una violación de derechos, entonces se le negará el amparo y la autoridad podrá seguir ejecutando su acto sin que se considere que sea un acto contrario a derechos. También puede ocurrir una tercera opción, que se sobresea. Esta palabra que es muy de uso de los abogados. ¿Pero qué significa? Significa que no hay manera de entrar al fondo del asunto por alguna cuestión técnica, procedimental. Por ejemplo, que la persona pues fallezca. Si el acto en principio le resultaba lesivo a esa persona en particular, pues parece natural que si la persona fallece, pues ya no haya posibilidad de poder decidir si el acto le afectaba o no le afectaba, no habría finalidad práctica. Entonces, el juicio de amparo es esto, estas son sus tres posibles soluciones. Ahora, cuando hablamos de este libro de reciente publicación, El amparo contra actos en juicio de ejecución irreparable, ¿de qué estamos hablando? Pues de algo que yo creo que es interesante, es muy interesante. Vamos a ver. Primero creo que valdría la pena establecer que una de las posibles autoridades que pueden afectar derechos son los jueces. Y preguntémonos, ¿por qué un juez podría afectar derechos? ¿Por qué nosotros podríamos considerar que lo que decide un juez puede vulnerar nuestros derechos? Y creo que lo tenemos que ver desde esta manera. A final de cuentas, los jueces influyen en nuestras vidas. Las decisiones que toman los jueces cuando conocen de los asuntos que les llegan a sus manos, me refiero a un juez civil, a un juez mercantil, a un juez penal, a un juez laboral, a un juez administrativo, no importa, un juez. Al decidir, influye en nuestras vidas. Toma decisiones que afectan el curso de lo que hacemos, de lo que queremos, de lo que deseamos hacer o no hacer. De lo que tenemos. O de lo que tenemos que hacer. Y las decisiones de los jueces muchas veces van a
traducirse en esto. Tu parte vas a seguir haciendo esto. No importa que lo quieras o no, lo vas a seguir haciendo. Pero también puede decir, vas a dejar de hacerlo, ya no lo hagas, porque yo lo estoy decidiendo. También nos puede decir, empieza a hacer. No lo habías hecho, empieza a hacerlo. Bueno, si esto es así, si los jueces influyen en nuestras vidas con sus decisiones, quiere decir que en ocasiones esas decisiones podrán inconformarnos, podrán parecernos no gratas, podrán parecernos arbitrarias, nos podrán parecer injustificadas. Y si esto fuera así, en algunas ocasiones quizás tengamos razón y efectivamente lo que haya decidido un juez que afecte a nuestras vidas sea incorrecto. Pero en otras no, en otras seguramente tendrá razón. Bueno, normalmente los actos judiciales conocen remedio cuando se considera que son agraviantes para quien es el recipiendario. Podrán tener remedio en lo que se conoce como la jurisdicción común u ordinaria, a través de los recursos que las propias leyes procesales establecen. Apelación, revocación, casación, en fin, hay una serie de recursos que las leyes procesales contemplan para poder cuestionar la decisión de un juez. Pero hay momentos en los que, agotados estos medios ordinarios, comunes, procesales, podemos considerar que sigue todavía un perjuicio en nuestra contra. Pero un perjuicio que está afectando ya no una clase de derecho, vamos a llamarle ordinario, sino un derecho de rango máximo, un derecho que está previsto en la Constitución. Y derechos que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra vida, con nuestra libertad, con nuestras posesiones, con nuestro domicilio, con los derechos de la personalidad, en fin. Y si esto fuera así, y consideramos que la decisión judicial nos lesiona de esa manera, nos obliga a hacer, a dejar de hacer, a continuar haciendo, a abstenernos de hacer, si consideramos que eso además es violatorio de derechos fundamentales, derechos de rango máximo, entonces ahí interviene el amparo. Pero los actos judiciales pueden ser de dos tipos. Magistrado, vamos a hacer una pausa. Oh, bueno. De corte abruptamente. Okay. Pero justo nos quedamos. Ahí está la opción del juicio de amparo cuando se están violando derechos fundamentales. Así es. ¿No? Hasta este momento vamos a ir. Hasta ahí vamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vaya. Estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando sobre el amparo contra actos en juicio de ejecución irreparable, este libro que está disponible en línea en la página del Instituto de la Judicatura Federal. Y entonces, magistrado, nos quedamos pendientes en los actos, ¿no? ¿Contra qué actos se promueve el juicio de amparo? Explicaba entonces que los jueces pueden influir en nuestras vidas, no necesariamente vamos a estar de acuerdo con ello, hay medios de defensa ordinarios, pero tal vez hecho ya lo que uno tiene que hacer en sede ordinaria, agotados esos recursos ordinarios, el acto puede seguir existiendo y subsistir, y nosotros seguir considerando que viola derechos, pero ahora de rango máximo, los derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Bueno, si esto ocurre, entonces ahí está el amparo, pero tenemos que preguntarnos a través de qué clase de actos el juez puede lesionar nuestros derechos. Y para hacerlo como muy sencillo, podríamos distinguir dos clases de actos en términos generales: las sentencias y los autos. Vamos a distinguirlo así. Hay otras clasificaciones que el derecho procesal conoce, en fin, pero para los efectos nuestros... Las sentencias es lo que ya se resolvió. La sentencia es, vamos a llamarla así, para los efectos de nosotros, una sentencia es aquella que decide el juicio y lo concluye en forma definitiva. Los autos van a ser todas las demás resoluciones que pueda emitir un juez. Ahora, ¿en qué momentos puede ocurrir esto? Normalmente se hace una diferenciación de lo que ocurre en los juicios comunes, en los juicios ordinarios, civiles, mercantiles, penales, etcétera. Se habla de que pueden realizarse o pueden emitirse autos antes de que inicie un juicio, dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido. ¿Vamos bien? Vamos bien. Y la sentencia es aquella con la que termina el juicio. Entonces, para explicarlo de esa manera, ¿no? Los autos pueden emitirse antes de que comience el juicio, dentro del juicio, fuera de juicio o después de concluido.
Y las sentencias son las que terminan el juicio. Hasta aquí es lo que nos debe interesar. No nos vamos a referir más que a los que ocurren en dos momentos. Cuando comienza el juicio y hasta antes de que se emita la sentencia, antes de que acabe. A eso le vamos a llamar juicio. ¿Cómo comienza el juicio? Pues con la presentación de la demanda. ¿Cómo termina? Con la emisión de una sentencia. Bueno, todos los actos, todas las resoluciones que emita un juez común, civil, penal, laboral, entre ese momento de la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, se consideran actos dentro de juicio. Los autos que nos interesan, son de los que habla este libro, son los autos que se dictan precisamente en este intervalo, el que media entre la presentación de la demanda y antes de dictar la sentencia. Ahora, ¿qué clase de autos puede emitir un juez en ese intervalo, en ese lapso, en ese periodo? Pues muchos, de muchísimos tipos. ¿Cómo puede un juez, por ejemplo, puede emitir un auto admisorio de una demanda o un auto de desechamiento de una demanda. Puede emitir un auto de admisión de pruebas, puede emitir un auto negando pruebas, puede emitir un auto así formulando un requerimiento a cualquiera de las partes, apercibiéndola de que realice una cierta conducta bajo la pena de que si no lo hace se le va a arrestar, a multar, se le apercibe. Puede emitir autos de mero trámite, puede emitir, en fin, hay una serie de resoluciones que puede dictar acá. A todas estas les vamos a llamar autos. Bueno, el punto es que el juicio de amparo desde 1917 procede, porque así lo dispone la Constitución y porque así lo han dicho las diversas leyes de amparo que hemos tenido, procede contra actos en juicio solamente si estos tienen una ejecución de imposible reparación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? De eso trata este libro. El problema está en que la Corte, la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, los jueces de distrito, los abogados litigantes, los teóricos del derecho, no han interpretado esta expresión de una forma unívoca, de una manera ¿La uniforme. ejecución irreparable? ¿Qué es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación? Y ha habido 5 grandes interpretaciones a lo largo de la historia. Desde 1917 hasta nuestros días, ha habido 5 grandes interpretaciones que son diferentes entre sí, que no casan entre sí, que son inclusive hasta antagónicas, se contradicen. ¿Y esto qué ha motivado? Pues que en ocasiones una misma clase de acto se considere que sí es de imposible reparación y entonces procede el amparo. Pero al cabo de los años ya no es de imposible reparación y entonces ya no procede el amparo. Y a la siguiente ocasión, otra vez, sí es imposible. Eso genera incertidumbre. Genera incertidumbre, genera inseguridad. Ahora, ¿por qué está motivado todo esto? ¿Por qué no ha habido como uniformidad, como consenso en establecer qué significan estos actos de imposible reparación? Pues por muchas razones. En este libro, lo que se hace es establecer la historia previa a 1917 de la evolución del juicio de amparo para tratar de encontrar raíces, orígenes que nos permitan entender por qué en 1917 apareció esta expresión, esta fórmula, esta idea de que el amparo contra actos en juicio solamente podía proceder contra aquellos que tuvieran imposible reparación y no contra otros. Y después de 1917 hasta acá, lo que hace este libro es examinar las 5 grandes teorías jurisprudenciales que se han conformado para tratar de explicar este concepto. Ahora, ¿por qué? ¿A qué conclusiones llegas? Pues son varias. Hay una que creo que es importante y que vale la pena que se comente acá. Durante mucho tiempo, antes de 1917, y sobre todo en el lapso que medió entre 1898 y 1908, se presentó el problema del abuso del juicio de amparo. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Se pedía amparo contra cada acto que realizaba un juez en el curso del juicio. Cuando digo cada acto, quiero decir cada acto, el que fuera. Por ejemplo, hubo casos como los siguientes. Una persona ofrecía pruebas y el juez acordaba de conformidad y decía, se tienen por admitidas tus pruebas. Esa misma persona que había ofrecido las pruebas pedía amparo y decía, es que las admitiste
pero no señalaste ningún fundamento, ningún artículo que lo autorizara. Y eso decían ellos, eso me viola un derecho fundamental que está en la Constitución, que dice que debe todo acto de estar fundado y motivado. Como tú no citaste ningún artículo, me agravias. Y solamente alargaba el juicio, ¿no? Magistrado, tenemos que hacer otra pausa. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos. Okay. No se vaya, estamos en la Escuela Judicial. Sí. Ya estamos en la parte final del programa de hoy conversando sobre este libro que tiene que ver con el amparo, y en el bloque anterior estabas hablándonos, magistrado, sobre en un momento se da un abuso en el uso del amparo. Sí, hablo de los años previos a la Revolución y a la Constitución del 17. Se pedía amparo contra cada acto. Esto motivaba que los juicios se alargaran, que se prestara a que el amparo pues fuera más bien lo que comúnmente se llama una chicana, en fin. En el Constituyente de 1917 se llega a la conclusión de que el amparo tiene que ser regulado en forma más precisa y más exacta para intentar evitar esto del abuso. Y se considera que la fórmula que lo puede remediar todo es permitir la procedencia del amparo contra actos en juicio, sí, siempre y cuando tuvieran una ejecución de imposible reparación. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que los constituyentes pensaron que esas palabras iban a ser plenamente entendidas por el foro, por los abogados que había en ese momento, pero perdieron de vista lo siguiente: habían sobrevenido los años de la Revolución entre 1908 y 1917. Muchos de esos abogados que habían participado en esos debates, pues estaban o exiliados, o muertos, o demasiado ya mayores como para poder intervenir y ofrecer sus interpretaciones. Entonces, prácticamente, con la Constitución del 17, aparece una regla que ya nadie comprende, que no tienen esa historia en común, y entonces empiezan los problemas interpretativos. Y así, a lo largo de 1917 hasta el día de ahora, se sigue todavía presentando en el día a día de los tribunales y juzgados de amparo el tema de interpretar si un cierto acto es o no de imposible reparación. Repito, ha habido 5 grandes teorías. En este libro se examinan. El libro tiene una parte crítica. Que es en donde se examinan estas teorías, se presentan argumentos en pro y en contra de ellas, y se propone una posible fórmula nueva, una forma distinta de entenderlo, que bueno, ahí está para el mundo académico. Y una segunda parte histórica, donde se hace este recuento de lo que pasó entre 1861 y 1908. Creo que se pueden encontrar allí muchos insumos para comprender esta figura, que repito, es del día a día. Todos los días habrá un asunto de esta naturaleza. Me gustaría también indicar esto para el público. El libro, El amparo contra actos en juicio de ejecución irreparable, se presentó al Instituto de la Judicatura en el programa que tiene para publicar en las colecciones de editoriales. Pasó los dictámenes de rigor y por fortuna vio la luz finalmente. Estoy agradecido con el instituto por haber confiado en que este libro podría tener interés. Estoy agradecido porque pues, la edición quedó muy bonita, y una virtud que se tiene es que el libro está en línea, como se decía al principio. Esto es, cualquier persona lo puede consultar en forma gratuita en la página del instituto, y por lo tanto pues poder acceder a su contenido y en fin, ahí está. Pues no sé qué más agregar en relación con... Yo quiero comentar algo, porque estando aquí en la biblioteca del Instituto de la Judicatura, me encontré esta tesis, sí, ¿no?, de licenciatura. Sí, la de licenciatura. 1993, que tiene este mismo tema. Sí, de hecho esta yo la regalé. Yo la doné cuando yo trabajé aquí en el instituto hace un montón de tiempo. ¿Ayer? Sí, en el año 95. ¿Por qué es importante para ustedes como juzgadores, mediante esta herramienta que es el amparo, y que pongo aquí la tesis porque veo que es un tema que para usted siempre ha estado presente, por qué es importante esto de la protección de los derechos humanos, y cómo es que en su día a día, pese a que hay pues situaciones de interpretación y todo, cómo es que ustedes se valen de esta herramienta para proteger los derechos de las personas que acuden, ¿no?, a pedir esta administración de lo justicia? que decía, el amparo debemos concebirlo así metafóricamente como un escudo y como un arma al mismo tiempo.
El amparo es un arma cuando se concede, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo obtengo la protección del amparo como individuo, puedo esgrimir esa espada para defenderme de la autoridad y decirle basta, no me sigas atacando. También es un escudo, porque permite también protegerme de los actos de autoridad cuando se me concede el amparo. Entonces, pienso que se puede ver de esa manera. Es un escudo y es a la vez una espada. Permite al individuo el afrontar, el enfrentar, el confrontar a la autoridad cuando se considera que la autoridad se excede en sus poderes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como jueces o como magistrados de amparo, en la jurisdicción de amparo? Pues examinar muchas cosas, examinar los hechos, examinar los argumentos, no solamente de la persona que se considera agraviada, sino también los fundamentos, los argumentos que sostienen el acto reclamado. Evaluar la bondad de estos argumentos, establecer si son conformes o no con normas de derechos de rango máximo, utilizar técnicas de interpretación específicas para lograrlo y finalmente emitir una decisión, una sentencia en la que finalmente se le concederá razón a uno u otro. Esta sentencia pues igualmente tiene que estar fundada y motivada, tiene que tener razones, tiene que tener argumentos, porque esto es interesante, no es un escudo o una espada que nada más se otorguen así, son un escudo y un arma que solamente se pueden otorgar esgrimiendo razones, abonando razones. Cuando se habla de el derecho, en ocasiones vemos nada más la parte de la fuerza, ¿no? La imposición. La imposición, no, tiene una doble vía. El derecho que imparten los jueces tiene una parte, sí, de fuerza, pero tiene una parte de razón. La imagen típica de la justicia, por ejemplo, que tiene la balanza y que tiene la espada. La balanza la podemos entender quizás como esto, ¿no? La evaluación de los argumentos, la razón, pero también está la espada, porque llega un momento en el que hay que hacer algo con esas razones, ¿no? En fin, es lo que puedo decir. Un placer haber conversado. Al contrario, para mí, de verdad un placer que me hayan invitado y tener la posibilidad de hablar de este libro. Que está en línea. Que está en línea, que puede ser consultado. La página web del instituto. Pienso que le puede servir mucho a los estudiantes de Derecho. Claro que sí. Muchísimas gracias, magistrado. Al contrario. Gracias también a usted y antes de irnos los invito a ver el siguiente testimonio que nos acerca al mundo de la cultura y el arte. Posteriormente, quédese en la señal de Justicia TV. ¿Saben cuál es el origen de la Catrina y cómo se creó? La calavera garbancer es el máximo referente cultural en México y el mundo de nuestro tradicional Día de Muertos, y su grabado lo encuentra aquí, en el Museo José Guadalupe Posada, en el estado de Aguascalientes. A mediados del siglo XIX, los cráneos y esqueletos comenzaban a reproducirse en los diarios de circulación nacional, principalmente como una herramienta de crítica social y política de aquella época. José Guadalupe Posada se expresaba a través de la litografía y el grabado, y hoy, este recinto que lleva su nombre exhibe más de 3,000 obras de artistas nacionales y extranjeros. Una sala rinde tributo al genio de la estampa. En otra, se presentan exposiciones temporales y los premios del Concurso Nacional José Guadalupe Posada y de la Bienal Internacional de la Estampa. En este recinto también se expone la obra gráfica de Manuel Manila, el compañero de trabajo de Posada. Cuenta con un taller de grabado y litografía y ofrece espacios recreativos para adolescentes y niños, además de visitas guiadas. Si requiere conocer más de la historia de este grabador mexicano y por qué realizaba ilustraciones sobre la pobreza, el amor, el poder y la muerte, visiten este recinto en el estado de Aguascalientes.